procedimiento tradicional como en el procedimiento abreviado que establece en definitiva la ley de tramitación rápida de la sociedad anónima. Y nos encontramos en definitiva de que este procedimiento acelerado para tramitar en definitiva la constitución de la sociedad anónima en un día solo era aplicable respecto de las sociedades anónimas cerradas y respecto de una sociedad anónima de régimen especial, es decir, de aquellas sociedades anónimas de régimen especial que se denominan sociedad de garantía recíproca. Ya vamos a tener la oportunidad de volver, porque yo entiendo que, claro, con el solo nombre ustedes no van a saber de qué se trata. Pero lo importante es que tengan que hay una excepción, y esa excepción está constituida por una sociedad anónima de nombre raro, de garantía recíproca. La vamos, si tenemos tiempo, a tratar para verla someramente en qué consiste ella y de qué se trata. Pero no es de gran aplicación práctica, de manera que tampoco piensen que si no la tratamos no vamos a tener en definitiva conocimiento suficiente sobre la constitución de la misma, porque no es una sociedad que habitualmente se constituya. Y ahora habíamos quedado de iniciar el tratamiento de algunas cuestiones que deben contenerse en la escritura pública de constitución de la sociedad anónima y que requieren de alguna explicación adicional a este respecto. Y lo primero que vamos a decir es que respecto del nombre de la sociedad anónima, así como hemos hablado de la razón social respecto de las otras sociedades, vamos a referirnos al nombre de la sociedad anónima. Y el nombre de la sociedad anónima se constituye por la denominación que los accionistas quieran darle a ella, pero que debe incluir la expresión sociedad anónima o la abreviatura SA. Esto en conformidad al artículo 8 de la ley 18.046. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, toda sociedad hemos dicho que desde su constitución tiene personalidad jurídica. Y dentro de los atributos de la personalidad, ustedes saben que de los primeros es el nombre. Es cierto que las personas jurídicas no tienen todos los atributos de la personalidad, pero de todas aquellas que son compatibles con la característica de ser una persona jurídica. Y para que recuerden sus estudios de derecho civil, ustedes me podrían indicar qué atributo de la personalidad no es propio de las personas jurídicas. ¿El estado civil? El estado civil, muy bien. Bien, Génesis. Efectivamente, el estado civil es uno de los atributos de la personalidad que no corresponde, en definitiva, a la persona jurídica. Vamos a ver entonces el artículo 8 de la ley 18.046, porque se requiere, en definitiva, que la sociedad anónima tenga un nombre, que a ese nombre se le agregue la expresión sociedad anónima completa o la abreviatura SA. En este caso, en definitiva, vamos a revisar el artículo 8 de la ley 18.046 para hacer referencia a esta disposición. Dos sociedades anónimas, cabe decir, no pueden denominarse de la misma manera. No porque exista una prohibición absoluta, lo que se da es una acción para que la sociedad anónima que tiene el nombre y que es más antigua en cuanto a su constitución, exija el cambio del nombre o de la denominación. Para estos efectos, en juicio sumario puede demandar a la nueva sociedad con el objeto de que ésta cambie su nombre y no induzca a confusión. Hay que tener presente que el nombre tiene que ser exactamente el mismo, porque podría ser un genérico más, en definitiva, alguna identificación de la sociedad anónima de la actividad a la que ella se dedica. Por ejemplo, podría ser San Pedro Construcciones S.A. Pero otra empresa que se llama San Pedro, que es sociedad anónima también, podría intentar recurrir porque no puede denominarse San Pedro porque ella ya en definitiva se denomina de esa manera. Pero hay que tener cuidado porque si la razón social no es exactamente la misma, aunque tenga un genérico, la sola existencia del genérico no impide que haya otra sociedad con el mismo nombre. Por ejemplo, San Pedro, algunos les sonará en definitiva porque es una empresa vitivinícola que se dedica al envasado y embotellamiento de vinos. Y por lo tanto, entonces, podría pretender, como esta es más antigua, es de tradición, podría pretender que la nueva sociedad denominada San Pedro Construcciones S.A. no podría tener esta denominación.
Al respecto, la jurisprudencia ha señalado de que en ese caso no es posible acceder a la solicitud de esta sociedad más antigua, por cuanto el nombre de la sociedad anónima no es exactamente el mismo, aun cuando el genérico que se emplee corresponde a las dos sociedades. Esto ya se discutió a raíz, se recuerdan de que había una empresa, no me recuerdo si era eso, que tenía un tigre en su logo institucional o corporativo, y que en definitiva los locales que operaban en los servicentros de esta empresa se denominaban Tiger S.A. y en alguna oportunidad en Antofagasta se constituyó una sociedad anónima cerrada que también usaba la misma denominación, y esta misma denominación era Tiger Construcción y Obras Civiles. Y entonces efectivamente demandó la empresa Tijeresta de Alimentos, demandó en definitiva el cambio del nombre de la nueva sociedad anónima. Los tribunales rechazaron la solicitud respectiva en Antofagasta. Había consideración de que el nombre debía entenderse el nombre completo y no solo la denominación genérica, que en este caso hacía referencia al tigre, que era lo que motivaba el reclamo finalmente de esta empresa. Y además porque no se podían confundir dos empresas, cuando la primera era una empresa de alimentos y la segunda era una empresa constructora y de obras civiles. Ahí tienen un ejemplo con respecto a esta situación. Otra situación que es importante tener presente es que habitualmente las sociedades anónimas tienen un nombre bastante largo y complejo, y muchas veces utilizan en definitiva un nombre de fantasía. Este nombre de fantasía no permite en definitiva constituir obligaciones a nombre de la sociedad respectiva. Cuando se trata de constituir obligaciones a nombre de la sociedad respectiva, debe utilizarse la razón social. No es suficiente con que se utilice en definitiva el nombre de fantasía con que éste pueda operar para efectos comerciales. Eso es importante tenerlo presente porque la antigua jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Valores y Seguros reiteradamente, en definitiva, se pronunció sobre esta materia y señaló que efectivamente no era posible utilizar para obligar a la compañía el nombre de fantasía. Hay que tener cuidado, sí, porque habitualmente estas empresas de carácter comercial que se dedican a la actividad utilizan el nombre fantasía no solo para efectos de propaganda y de fines publicitarios, sino que también lo utilizan muchas veces para efectos de que se emitan documentos a nombre de la misma. Bueno, cuando estos documentos signifiquen efectivamente la constitución de obligaciones, hay que tener cuidado, porque por lo menos la jurisprudencia de carácter administrativo ha dicho que no es posible utilizar el nombre de fantasía como razón social, y que la razón social es la que efectivamente los accionistas han determinado en el estatuto o pacto social, independientemente que puedan tener un nombre de fantasía para ser utilizado para fines de propaganda o de difusión de la marca respectiva. Eso con relación, en definitiva, a la razón social de la compañía que debe constar en el estatuto de la misma. Con respecto ahora al capital de la sociedad, nosotros hemos dicho que la sociedad anónima se constituye por la reunión de un capital social que es aportado por los accionistas, que son responsables solo del aporte que han comprometido efectuar a la sociedad. Por lo tanto, entonces, el capital es el patrimonio que tiene la sociedad y que ha sido transferido por los aportes efectuados por los accionistas. Veamos el artículo 10 de la ley 18.046 sobre el capital social. Y lamentablemente la Priscila es la primera que se unió y le toca leer el primer artículo del día de hoy. Priscila, ¿tiene la ley 18.046 a mano? Sí, profesor, ¿qué artículo? Artículo 10 de la ley 18.046.
Artículo 6. 10, hija. Ah. Está absolutamente desconcentrado usted, Priscila, hoy día. Artículo 10. El capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y solo podrá ser aumentado o disminuido por reforma de los mismos. ¿Hasta ahí o sigo? No, completo. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificadas de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la Junta, deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado, las utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. Bien, muchas gracias, Priscila. Vamos a partir en el análisis hablando primero de los distintos tipos de capital. Y esto es importante tenerlo presente porque el capital se fija en el estatuto social. Por lo tanto, cada vez que queramos ampliar o disminuir el capital, es necesario modificar el pacto social. Y por lo tanto, entonces, tiene que citarse a una junta extraordinaria de accionistas con el objeto de modificar el pacto social a este respecto. Bien, veamos cuáles son los tipos de capital. Por un lado tenemos el capital autorizado, nominal, pactado o inicial. ¿Cuál es el capital inicial? El capital inicial es aquel que los accionistas han acordado en el estatuto social original que van a enterar posteriormente en arcas de la compañía. Y por lo tanto, este capital autorizado, nominal, pactado o inicial es con el cual en definitiva se constituye la sociedad originariamente. Pero cuando tenemos el capital, que es el que se considera en los estatutos respectivos, posteriormente este capital debe ser suscrito para que finalmente este capital sea pagado. ¿Cuál es el capital suscrito? El capital suscrito es aquel que los accionistas se comprometen a llevar a la sociedad. No necesariamente lo han enterado todavía en arcas sociales, sino que se comprometen a aportar una determinada cantidad de dinero, no sé, 100 acciones de 10.000 pesos. Eso es lo que se comprometió el accionista A. El accionista B dirá, yo voy a contratar 50 acciones de 10.000 pesos. Y así se va conformando entonces el capital suscrito. El capital suscrito es una promesa que hacen los accionistas de adquirir una cantidad determinada de acciones de la compañía. Posteriormente tenemos el capital pagado y se entiende que este capital pagado es en definitiva el capital que efectivamente los accionistas ya han llevado al patrimonio social. Es decir, yo suscribí 100 acciones, después pagué las 100 acciones. Este capital, cuando pagué las 100 acciones, es en definitiva el capital pagado. Y esto es importante tenerlo presente porque el capital que se ha pactado o inicial, hay un plazo no superior a 3 años para enterarlo íntegramente, suscribirlo y pagarlo. Por lo tanto, si a los 3 años no he logrado reunir este capital que ha sido el que ha sido pactado inicialmente, se entiende de pleno derecho disminuido el capital de la compañía al monto efectivamente suscrito y pagado a esa fecha. Y esto pasa también con las ampliaciones de capital. Cuando yo amplío el capital, tengo que enterar esa ampliación dentro de los 3 años. Si a los 3 años yo no he logrado reunir este incremento de capital, se entiende que el incremento se reduce por el solo Ministerio de la Ley al monto efectivamente suscrito y pagado del incremento de capital a la fecha de cumplirse los 3 años. Por lo tanto, hay que tener siempre presente esta limitación respecto a lo que pactemos que vamos a reunir como capital, ya sea original o como incremento del capital posteriormente. Por lo tanto, entonces, tener presente que el capital debe suscribirse y debe pagarse en el plazo de 3 años.
pero si yo lo suscribo a los 6 meses o al año, tengo igual 2 años para enterarlo. El plazo se cuenta desde la fecha de la escritura y desde el compromiso de aportar estos capitales a la compañía. Por lo tanto, el plazo máximo para enterar el capital, el capital inicial original es de 3 años. Aun cuando yo suscriba en cualquier etapa de estos 3 años, siempre voy a tener que enterarlo antes del cumplimiento del plazo de 3 años. Bien, es importante tener presente respecto de esta materia de que si no ocurre va a operar por el solo Ministerio de la Ley una caducidad del monto respectivo y el plazo se entiende efectivamente como un elemento que impide enterar el capital con posterioridad a esa fecha y debe efectuarse la declaración respectiva de cuál es el capital efectivamente suscrito y pagado al vencimiento del plazo. Lo mismo ocurre con los incrementos de capital a este respecto. Otra cuestión que va de la mano con el capital es que el capital de la sociedad anónima se divide en acciones de la compañía. Y estas acciones, todas deben tener un mismo valor, las acciones, salvo que se trate de acciones de diferentes series. Por lo tanto, todas las acciones de una compañía pueden ser de una misma serie y siempre son del mismo valor. Pero las acciones de una compañía pueden ser de distintas series y en este caso cada serie puede tener valores distintos. Recuerden que además, respecto a las acciones, eventualmente hay derechos que se consagran asociados a las acciones. Y estos derechos asociados a las acciones también son distintos dependiendo de la serie de acciones respectivas. Es importante tener presente que es accionista de una sociedad anónima quien se inscribe en el registro de accionistas. El registro de accionistas es un libro contable que tiene por objeto registrar la titularidad de las acciones en ese libro de contabilidad. Por lo tanto, es necesario tener presente que el registro de accionistas es un libro de contabilidad que tiene que llevarlo el gerente general de la compañía o el gerente en el caso de que exista uno solo. De tal manera que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 18.046 se va a inscribir cada titular de acciones y de las características y peculiaridades que tiene cada una de estas acciones en este registro de accionistas. Yo quiero saber quiénes son los accionistas, puedo revisar el registro respectivo, saber quién es accionista, cuántas acciones tiene, en qué circunstancias se encuentra, si enteraron el capital o no enteraron el capital, cuánto capital han enterado, y de los movimientos que eventualmente se generen. ¿Cuántas de esas acciones originalmente suscritas fueron vendidas posteriormente por el accionista o cuántas acciones adicionalmente ha comprado durante el funcionamiento de la sociedad? Por eso es un libro de contabilidad. Como es un libro de contabilidad, lo que ahí se registra son todas las operaciones que se realicen en relación a las acciones. Don Juan, ¿usted tiene la ley 18.046 al alcance de la mano? ¿Podría leer el artículo 11? Sí, profesor, al tiro. Gracias. Artículo 11. El capital social estará dividido en acciones de igual valor. Si el capital estuviera dividido en acciones de distintas series, las acciones de una misma serie deberán tener igual valor. El capital inicial deberá quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a 3 años. Si así no ocurriere, el vencimiento de dicho plazo, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales. Ya, una observación con respecto de este inciso final, don Juan. La explicación de este inciso final dice relación con que hay leyes especiales que requieren para iniciar el funcionamiento de la sociedad que la sociedad tenga un mínimo de capital suscrito y pagado. Por lo tanto, esa sociedad no puede empezar a operar mientras ese mínimo que exige la ley no esté enterado en arcas sociales. Otras disposiciones legales exigen que la sociedad tenga un mínimo de capital social pactado, es decir, no podrá tener menos de 10.000 unidades de fomento. En otros casos, las leyes van gradualmente estableciendo un mayor capital a medida que se incrementan, en definitiva, las actividades de la compañía. Por ejemplo, la AFP. La AFP
tienen un capital mínimo que debe estar garantizado en el patrimonio de la compañía, dependiendo del número de afiliados que tienen a la AFP. Y por lo tanto, en una primera etapa, efectivamente, 10.000 afiliados darán un capital, pero a medida que se incrementan los afiliados, se debe incrementar el capital de la compañía, para que tengan una idea. Entonces, el capital está asociado al número de afiliados con que tiene, en definitiva, esta entidad. Por eso es que el inciso final hace referencia a ciertos capitales que podrían estar establecidos o requeridos como mínimo o que debieran estar constituidos al momento de iniciar las operaciones por parte de la compañía. Bien, ¿dónde consta, en definitiva, la acción? La acción consta en el título respectivo. El título respectivo no es sino el documento que da cuenta de las acciones que ha suscrito y que eventualmente ha pagado el accionista respectivo. Las acciones son nominativas y los títulos, en definitiva, que dan cuenta de estas acciones, también son emitidos a nombre de una persona determinada. Por lo tanto, al accionista se le emite un título que es de carácter nominativo. Esto no significa que este accionista, a cuyo nombre se emitió el título del paquete accionario, no pueda, en definitiva, realizar cuantas operaciones estime conveniente respecto a sus acciones. Puede venderlas sin necesidad de preguntarle a los demás accionistas, puede transferirlas, puede regalarlas, puede grabarlas, etc. Por lo tanto, entonces, el titular de las acciones puede operar con ellas a pesar de que el título es nominativo. Lo único que se requiere en el caso de las transferencias es de que efectivamente se realice mediante un instrumento privado o mediante un instrumento público firmado por las partes, donde se vende o se dispone en definitiva de estas acciones. Posteriormente, el comprador con ese documento debe concurrir en definitiva al registro de accionistas para inscribir las acciones a su nombre y requerir que el registro le emita un título nuevo a su nombre por las acciones. Por supuesto que si las acciones transferidas son el total de las acciones del accionista, se emite un solo título nuevo a nombre del nuevo accionista. Pero si el accionista lo que ha vendido es parte del paquete accionario que tenía, en ese caso deben emitirse dos títulos nuevos. Uno para el accionista antiguo que ha vendido parte de sus acciones por el nuevo valor de las acciones que él mismo mantiene en su poder, y un nuevo título accionario para aquel que ha comprado la parte de las acciones respectivas. De manera tal que estas acciones, si bien es cierto, son nominativas, no hay impedimento en definitiva para ejecutar operaciones respecto de las mismas. Acuérdense que las acciones, sobre todo las acciones de aquellas sociedades anónimas más importantes que operan en el mercado de valores, se transfieren efectivamente en este mercado de valores, incluso muchas veces a través simplemente de las operaciones de bolsa que se realizan por parte de los agentes de valores o de los corredores de valores. Bien, veamos entonces el artículo 12 de la ley 18.046. Don Andrés, ¿usted tiene su ley 18.046 al alcance de la mano? Sí, profesor. ¿Dijo el artículo 12? Sí. Ya. Artículo 12. Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito en la forma que determina el reglamento. La transferencia se hará en conformidad a dicho reglamento, el cual determinará, además, las menciones que deben contener los títulos y la manera como se reemplazarán aquellos perdidos o extraviados. A la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, siempre que estos se ajusten a las formalidades mínimas que precise el reglamento. En las sociedades anónimas abiertas, la superintendencia resolverá administrativamente, con evidencia de las partes interesadas, las dificultades que se produzcan con motivo de la tramitación e inscripción de un traspaso de acciones. La superintendencia podrá autorizar a las sociedades anónimas abiertas para establecer sistemas que sustituyan la obligación de emitir títulos o que simplifiquen en casos calificados la forma de efectuar la transferencia de acciones, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas. Bien, una advertencia y para que lo tengan presente. La disposición legal que don Andrés nos ha leído
hace referencia en 2 oportunidades a la superintendencia. Esta referencia está hecha a la denominada Superintendencia de Valores y Seguros, que fue reemplazada por la Comisión de Mercado Financiero. Yo en alguna oportunidad les advertí que cuando la ley hiciera referencia y no se hubiese corregido esa referencia a la Comisión de Mercado Financiero, debe entenderse que la referencia hecha a la Superintendencia de Valores y Seguros, o solo a la Superintendencia, porque a veces habla de Superintendencia, en principio debe entenderse hecha a la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, es importante que en la lectura ustedes asuman de que, si bien es cierto, el legislador habla porque no ha corregido absolutamente esta referencia, debe entenderse que las referencias hechas a la superintendencia hoy día están hechas a la Comisión de Mercado Financiero. Bien, vamos a hablar ahora del valor de la acción. Bueno, ¿cuánto vale una acción? Nosotros hemos dicho que las acciones representan el capital de la compañía y la división en acciones, y que en principio estas acciones son siempre de igual valor, pero que es posible que la sociedad anónima divida su capital social en acciones de diversas series. Las acciones de una misma serie, en ese sentido, deben tener igual valor. Y esto fue lo que nos explicó Juan al leer el artículo 11 de la ley 18.046. Veamos cómo se pueden clasificar las acciones para que entendamos un poco a qué queremos decir cuando hablamos de acciones de una misma serie y el igual valor que deben tener las acciones que son de una misma serie cuando hay acciones de distintas series en una misma compañía. ¿Cómo se clasifican las acciones desde este punto de vista? Primero, en cuanto a su naturaleza y forma de pago, las acciones se clasifican primero en acciones que pueden pagarse en dinero efectivo, que por lo demás es la regla general. La regla general en materia de acciones es que estas se pagan en dinero efectivo. Y acciones que pueden pagarse con otros bienes, avaluados por supuesto, y que son corporales o incorporales. Es posible a veces que el aporte de alguno de los accionistas sea efectivamente mediante bienes de carácter corporal o incorporal. Por ejemplo, un accionista podría aportar un derecho de llave o podría aportar un registro de propiedad intelectual o un registro de propiedad industrial. Y entonces, efectivamente, eso es avaluable en dinero. Se tienen que poner de acuerdo, en definitiva, los accionistas, cuál va a ser el valor que le van a atribuir, en definitiva, a estos aportes que van a ser de bienes, porque indudablemente que una patente industrial o una patente de propiedad intelectual son efectivamente valorables en dinero, aun cuando se trate en realidad de un bien incorporal, porque son derechos que se tienen a este respecto. De manera tal que, en definitiva, la regla general, como hemos dicho, es que los aportes a una sociedad anónima se hacen en dinero. Lo que a la sociedad anónima le interesa, en principio, es reunir un importante capital para el funcionamiento de sus operaciones comerciales. Y por lo tanto, entonces, la regla general es que las acciones se vayan a pagar en dinero efectivo y no con otros bienes. Esa es la regla general. Y si nada se dice, efectivamente debemos entender que el aporte debe hacerse necesariamente en dinero. Para que se acepten, en definitiva, aportes de bienes respecto a los accionistas, es necesario que expresamente se establezca esta posibilidad en el pacto social. No es posible, además, a la sociedad aceptar que el pago se realice de una manera distinta a aquello que ha sido pactado. De manera que si se establece que debe pagarse solo en dinero o nada se dice y se entiende por disposición legal que en este caso el aporte debe ser en dinero, no es posible enterar en definitiva dicho aporte con bienes. Y cuando se entera con bienes, no solamente debe hacerse una apreciación y una determinación del justo precio del bien que se aporta, sino que además este debe ser estimado por peritos. Y además, cuando se trata de incrementos de capital en los que se autoriza efectuar estos aportes de bienes, es necesario que la Junta de Accionistas apruebe dichos aportes y las estimaciones que se hacen al respecto.
Debemos entender además que no puede hacerse valer cuando ha pasado 2 años contados desde la fecha de la escritura respectiva la posibilidad de efectuar el aporte de una manera distinta a la que hemos indicado. Es decir, no se puede aportar en bienes si no se aporta oportunamente. ¿Y esto por qué? Porque los bienes en términos generales, y sobre todo cuando estamos hablando de bienes de carácter comercial, estos pierden valor adquisitivo en el tiempo, a diferencia de lo que podría ocurrir con los bienes raíces, en que a lo menos se mantiene el valor de los mismos. Pero en el caso de los bienes, maquinaria, ustedes pueden pensar en todo el tipo de maquinaria, se produce primero una obsolescencia rápida. Por lo tanto, aportar una maquinaria hoy día es distinto a que lo aporte en 3 años más. Y si lo va a aportar en 3 años más, lo más probable es que esta maquinaria tenga un valor bastante distinto porque la tecnología ya ha superado, en definitiva, la tecnología que la misma podía tener. Por esa razón es que, en definitiva, los valores de los bienes que se aportan, en definitiva, al valor que se acepta por la compañía que se aporten, deben ser, en definitiva, efectuados dentro del periodo más breve que lo que se autoriza en términos generales para la ampliación de capital, que es de 3 años. Ahora, las acciones, dependiendo de los derechos que las mismas confieren, las acciones se clasifican en acciones ordinarias o corrientes y acciones preferentes o preferidas. Las acciones ordinarias son las que tienen, en definitiva, aquellas facultades propias de todas las acciones. Y las acciones preferentes o preferidas contienen derechos especiales, por ejemplo, a veces el derecho de veto que tiene el accionista. Y entonces los titulares de estas acciones de la serie respectiva, en las que se contiene un derecho de veto, pueden oponerse a ciertos acuerdos de la Junta de Accionistas. Si la Junta de Accionistas pretende adoptar ciertos acuerdos y efectivamente no están de acuerdo los accionistas que tienen derecho de veto, no se puede aprobar en definitiva el acuerdo respectivo. Así tienen en definitiva un derecho de veto para oponerse a determinadas medidas que la Junta de Accionistas quisiere en definitiva adoptar. Vamos a ver el artículo 20 de la ley 18.046 sobre esta materia. Camilo, ¿usted tiene su ley 18.046 a mano o su código de comercio donde en el apéndice debiera figurar su ley 18.046? Sí, profe, tengo la ley acá. Ya, ¿y usted nos podría leer el artículo 20 sobre acciones ordinarias y acciones preferidas? Ya, acá está. Artículo 20 dice: las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. Las preferidas deberán constar en los estatutos sociales y en los títulos de las acciones deberá hacerse referencia a ello. No podrá estipularse preferencia sin precisar el plazo de su vigencia. Tampoco podrá estipularse preferencia que consistan en el otorgamiento de dividendos que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas, y de sus respectivas revalorizaciones. Los estatutos de las sociedades anónimas abiertas podrán contener preferencias que otorguen una serie de acciones preeminencia en el control de la sociedad, por un plazo máximo de 5 años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Bien, como ustedes pueden ver, pueden haber acciones preferentes. Y estos derechos preferentes que otorgan estas acciones tienen que estar debidamente especificados para que todos los accionistas puedan saber que hay acciones preferentes y en qué consisten esas preferencias eventualmente. Bien, por otro lado, las acciones se clasifican si se encuentran pagadas o no pagadas, en acciones pagadas y acciones no pagadas, entendiendo que acciones pagadas son aquellas que se ha enterado el total del valor del aporte respectivo en arcas sociales, y acciones no pagadas son acciones que están suscritas pero no pagadas. Y por lo tanto, entonces, existe un compromiso por parte del accionista de enterar, en definitiva, el aporte respectivo en arcas sociales dentro de estos plazos máximos de 3 años a que hemos hecho referencia. Se trate del capital original o de las ampliaciones de capital cuando corresponda. Siempre deben enterarse dentro del plazo de 3 años. Por lo tanto, las acciones suscritas y no pagadas, que son en definitiva la contrapartida de las acciones pagadas, son aquellas en las que yo no he enterado el total del valor a la compañía o parte de ese valor, porque puedo haber enterado una parte del valor de las acciones suscritas y la otra parte estar pendiente. Debemos tener claro que en todo caso el aporte debe concretarse antes de que transcurran el plazo de 3 años
ya sea desde la fecha de constitución de la sociedad anónima o ya sea desde la fecha de la escritura pública de acuerdo de la ampliación o incremento del capital respectivo. Bien, el artículo 16 de la ley 18.046 habla de las acciones suscritas y no pagadas o de la parte no pagada de dichas acciones. Veamos, Betsabe, ¿tiene usted la ley 18.046 y nos podría leer el artículo 16? Sí, profesor, acá la tengo. Artículo 16. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustadas en la misma proporción en que varíe el valor de la unidad de fomento. Si el valor de las acciones estuviera expresado en moneda extranjera, los saldos insolutos se deberán en dicha moneda o en moneda nacional al valor oficial de cambio que ella tuviere en la fecha de pago. Si no existiere valor oficial de cambio, se estará a la que se disponga el estatuto social. Los pagos parciales de saldo insoluto de las acciones suscritas y no pagadas se abonarán a las respectivas acciones impagas de acuerdo a su antigüedad de emisión, de una en una, hasta completar el pago de la totalidad de ellas. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que incurrirán en proporción a la parte pagada. No obstante, lo dispuesto en este inciso en los estatutos sociales se podrá estipular una norma diferente. Bien, gracias, Betsabe. Aquí hay que tener presente, y en esta última consideración que hacía Betsabe en la disposición legal que estaba leyendo, nos dice que en los estatutos sociales se podrá estipular una norma diferente. Siempre existe la posibilidad de que, en definitiva, el piso está fijado por la ley, y recuerden eso siempre, el piso está fijado por la ley, pero en la medida en que se pacte algo superior al piso fijado por la ley, eso es admisible. Lo que no se puede hacer es pactar bajo el piso que la ley señala. Y eso aplica, en definitiva, no solo en este caso, sino que aplica para, en términos generales, respecto de las estipulaciones que pueden adoptarse a este respecto en el estatuto social. Bien, como ustedes pueden ver, en realidad debiera pagarse en moneda del mismo valor, y por eso es que se paga o reajustada en la forma que se ha señalado, o se paga en definitiva al cambio de la moneda extranjera al momento de efectuarse el entero del patrimonio, para que no pierda en definitiva el patrimonio capacidad adquisitiva por la sola circunstancia de no haberse pagado al momento de suscribir las acciones respectivas. Es importante tener presente que el titular de las acciones tiene todos los derechos, salvo en lo que dice relación con la distribución de las utilidades respectivas. Respecto a la distribución de las utilidades respectivas, solo puede llevar la parte proporcional que le corresponde en la medida que algo haya pagado respecto de ella. Si no ha pagado nada, por supuesto, no puede llevar nada. Es accionista, sí, pero accionista suscriptor, que tiene que cumplir con las obligaciones de entregar en arcas sociales el monto que se ha comprometido a llevar, pero mientras no lo haga, no tiene derecho, en definitiva, a la participación de la distribución de las utilidades fundamentalmente. Bien, otra clasificación de las acciones es acciones de pago y acciones liberadas de pago, o acciones cría, si ustedes quieren. ¿Qué es lo que ocurre? Es frecuente que ciertos incrementos de capital se hagan con fondos de las utilidades que había generado la sociedad. Parte de estas utilidades se destinan a capitalizarse. Por lo tanto, entonces, estos fondos de las utilidades no se distribuyen a los accionistas y, en realidad, como no se distribuyen a los accionistas, lo que ocurre es que estas utilidades se van a capitalizar. Y por lo tanto se tienen que emitir acciones liberadas de pago con cargo a estas revalorizaciones del capital propio o a estos incrementos de capital efectuados en el fondo con aquellas utilidades que se habían retenido o con los fondos de reserva que se han ido creando durante el tiempo. Ya vamos a hablar de los fondos de reserva. Lo importante es tener presente que estas acciones cría, en definitiva,
se entregan a los accionistas a prorrata del interés que los mismos tienen en la compañía, con el objeto, en definitiva, de mantener la participación de los mismos porcentualmente hablando en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque como se incrementa el capital y yo tengo un porcentaje de este capital expresado en las acciones, lo que se genera es que eventualmente, al producirse revalorizaciones de capital propio o, en definitiva, capitalizaciones de utilidades o, en definitiva, la incorporación de fondos de reserva a la capitalización de la compañía, se incrementa el capital, pero no se emiten nuevas acciones porque, en definitiva, lo que se hace es incrementar el capital por una vía distinta que el aporte de los accionistas. Pero como los accionistas tienen participación y esos dineros, en definitiva, provienen de una decisión de los accionistas de no llevarse las utilidades respectivas o mantenerlos en fondos de reserva que posteriormente se capitalizan, lo que se debe hacer es corregir esa diferencia. Y entonces, para estos efectos, para corregir las diferencias que se generan en el capital y en la participación del capital por parte de los accionistas, se emiten acciones liberadas de pago. Y estas se distribuyen en proporción entre los accionistas. Por eso es que se llaman acciones liberadas de pago o acciones crías. ¿Ya? Básicamente, ellas operan cuando las acciones de la compañía tienen valor nominal. Porque vamos a ver ahora que las acciones se clasifican en acciones con valor nominal y acciones sin valor nominal. Acciones con valor nominal, y como ejemplo, 10.000, 100.000, 500.000, 1.000.000. Es decir, se expresa cuál es el valor que representa cada una de las acciones y eso representa una parte del capital. Pero la otra alternativa es que las acciones no estén expresadas con valor nominal, sino que representen el 1% del capital de la compañía, el 2% del capital de la compañía, el 0,1% del capital de la compañía, etc. Bueno, cuando las acciones no tienen valor nominal, no se emiten acciones crías, porque el ajuste se produce automáticamente. Si se incrementa el capital por utilidades no distribuidas que se acuerdan capitalizar, o por fondos de reserva que se acuerdan capitalizar, o por revalorización del capital propio, y entonces se incrementa el capital, como yo lo que tengo es un porcentaje de participación en el capital social, el ajuste se realiza automáticamente y no es necesario emitir acciones crías o liberadas de pago, porque en este caso el ajuste se produce por la sola circunstancia de que yo tengo el 10% de la acción de la compañía, sea que el capital de la sociedad sea 1 o 100. Por lo tanto, se ajusta solo. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, las acciones liberadas de pago, acciones crías, operan solo cuando esas acciones son con valor nominal. Si las acciones no tienen valor nominal y cada una representa, no sé, el 1% del capital de la sociedad, en ese caso no hay acciones o emisión de acciones crías. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a dejar el tratamiento porque vamos a referirnos un poco al registro accionista, pero lo vamos a tratar como una unidad para no tener que cortarlo. En 10 minutos no vamos a alcanzar a verlo completamente y vamos a revisar las disposiciones legales que regulan el registro accionista. El registro accionista fundamentalmente está reglamentado en el reglamento de la ley 18.046. Es cierto que hay unas ideas iniciales y básicas en la ley 18.046, pero en definitiva fundamentalmente están reguladas en el reglamento de la ley 18.046. Y les vuelvo a decir, el registro de accionistas es un libro de contabilidad, es un libro de cuentas corrientes, donde se anotan quiénes son accionistas, qué hacen estos con sus acciones, si las venden, si compran más. Es decir, se mantiene la historia. Por supuesto que en este libro se abre una hoja para cada accionista cada vez que se incorpora un nuevo accionista. Por lo tanto, todos los accionistas, incluso los accionistas que históricamente han figurado en la sociedad, tienen una hoja en el libro respectivo, aun cuando esa hoja, desde el punto de vista contable, se lleva a cero en algunas condiciones, cuando efectivamente este se desprende del total del paquete accionario que él mismo poseía en la compañía. De manera que el registro accionista, tienen que entenderlo, es un mecanismo. Es importante además
porque mientras usted no inscriba las acciones en el registro de accionistas, no tiene la calidad de tal y por lo tanto no puede ejercer los derechos que le asisten como tal. Por lo tanto, cuando usted adquiere acciones, si usted se mantiene en definitiva anónimo y no registra sus acciones en el registro de accionistas, el problema que le asiste es que usted no puede ejercer los derechos que le corresponden en la compañía y eventualmente podría ejercer esos derechos. Eventualmente digo porque efectivamente quien ha dejado de ser accionista o ha disminuido su participación en la compañía, por regla general no va a ejercer los derechos en calidad de tal porque él sabe que efectivamente se desprendió de parte de las acciones. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas reglas en las que es importante determinar quién tiene la calidad de accionista según el libro de registro para la distribución de ciertos beneficios de carácter económico que pudieran en definitiva significar distribución de utilidades. Porque se hacen cierres virtuales de los libros de accionistas para determinar quién tiene derecho en cada oportunidad a esa distribución de las utilidades que se van a realizar o para poder participar, por ejemplo, en reuniones y tomar decisiones a este respecto. Y entonces se hace un cierre virtual 5 días antes de la época en que se debe ejercer el derecho respectivo. No es que el registro de accionistas se cierre y no se puedan hacer inscripciones posteriormente, sino que se hace un cierre virtual en el sentido que imaginariamente se entiende que se cerró el libro en tal fecha y lo que haya constancia en la fecha en que se cerró el libro es lo que determina en definitiva quiénes pueden participar en las reuniones, quiénes pueden ejercer los derechos, quiénes pueden recibir en definitiva la distribución de utilidades, etc. Bien, vamos a volver sobre este tema del registro de accionistas y el detalle del mismo en la próxima reunión del día jueves. Ahora que hay más presentes, les insisto que a partir del próximo martes, las clases del día martes van a cambiar a las 12 del día y no a las 10:30, había consideración de lo que les había explicado anteriormente, de que efectivamente los días martes voy a tener reuniones del Comité de Ética y como las reuniones del Comité de Ética, por los problemas que se discuten en el mismo, normalmente son muy extensas, es muy probable que la mayor parte de las veces que tenga estas reuniones no voy a estar disponible para la clase a las 10:30. Y para evitar en definitiva que no podamos tener clase en forma frecuente, es que le he pedido en definitiva cambiar la clase y la mayor parte de los que estaban presentes han sostenido que es preferible hacer un cambio global y no estar cambiando solo la clase que eventualmente pudiera tener inconvenientes para realizarla los días martes que tenga reunión. De manera que le informo ahora, sin prejuicio, voy a colocar la información general en la plataforma para que tomen conocimiento de que efectivamente la clase de los días martes va a cambiar desde las 10:30 a las 12 del día martes para evitar en definitiva los inconvenientes que les he señalado. Bien, están desocupados por hoy día, que les vaya